Bueno, ya hoy vamos a presentarlo esta tarde, pues más o menos hace un año, por estas fechas, desde luego en el mes de marzo, Paloma Salas, que se encuentra aquí con nosotros, nos dio una preciosa conferencia sobre la historia de la publicidad en Ciudad Real en los últimos 70 años. Y para esa conferencia vino nuestra conferenciante de hoy, Esther Almarcha Núñez Herrador, para hacer su presentación. Y es que las dos conferencias van a estar relacionadas, por eso me refiero a ello. Esther es doctora en Historia del Arte y es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Ciudad Real, y además es la directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, a la que Paloma donó pues todo el material que tenía de su trabajo, y por eso Esther estuvo aquí el año pasado y este año la tenemos a ella. Bien, no voy a contar su extenso currículum, ni sus publicaciones, ni sus direcciones de tesis, ni estancias, porque además me lo ha pedido expresamente. Esther es amiga mía, que también me ha dicho que lo diga, y yo sé, y casi todos los que estáis aquí la conocéis, que está muy ocupada, así que de manera muy generosa ha venido a contarnos qué es el Centro de Castilla-La Mancha, que atesora, que encierra, cómo acceder a él e incluso cómo podemos acrecentarlo. Así que yo le voy a dar las gracias por estar aquí con nosotros y que espero que no sea, desde luego, la última vez. Adelante. Buenas tardes, y hace una tarde muy mala porque les agradezco que hayan venido a verme y se quitan del viento que hace por ahí. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Beatriz por esa presentación y que me haya hecho caso en algunas cosas. En otras no me ha hecho caso, pero bueno, como bien decía ella, somos amigas desde hace muchos años y lleva dándome un poco la lata para que viniera a hablar del centro, porque ella conoce muy bien el centro y siempre tenía detrás de esa petición un hecho de que la gente no conoce el centro, no sabe lo que hacéis, la gente podría apoyaros prestando materiales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo que suele ser una gota, pues finalmente me convenció para que estuviera aquí. La razón de no venir antes que me tuviera que insistir en el hecho es que no acababa de visualizar cómo presentar el centro dentro de un ciclo de conferencias, porque es una conferencia muy diferente a la que están ustedes habituados a oír, y por tanto pues va a haber una parte que puede ser más pesada en lo que es la presentación, pero luego pues al final, como a todos nos gusta mucho la fotografía, así que desde que me he sentado aquí no hay otra cosa que hacerse fotografías, pues vamos a ver fotografías, ¿no? Me gusta a todos ver los amigos. Bueno, en primer lugar, he puesto la imagen que se ha utilizado para anunciar esta conferencia, porque es una imagen que corresponde al fondo del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que es el edificio en el que estamos. Un edificio que, como todos ustedes saben, fue convento de la Merced y que por intermediación de un personaje muy importante para la historia de nuestra provincia, como fue el general Partero y para toda España, pues finalmente se hizo centro o instituto de enseñanza, el número 1, como todas las capitales de provincia en su momento. Es una postal que, entre las muchas que hay, es atípica, y yo creo que además la lección, aparte de que no era la habitual que se conoce, nos muestra ese concepto que tenemos que tener en cuenta, que tenían los institutos en aquellas épocas, porque era el Instituto General y Técnico. Y en la parte superior pues hay una antena, una garita que era para coger los datos meteorológicos, y la de la derecha es un palomar, según me ha dicho uno de los investigadores vinculados al Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que es veterinario, ¿no? Pues hemos documentado la fotografía y es el punto de partida, ¿no? Una imagen que, bueno, la estuvimos viendo Beatriz y yo y consideramos que era una buena imagen para presentar lo que iba a ser esta conferencia.
También el título fue una cosa un poco consensuada entre las dos, porque ese concepto del tesoro es un concepto que incluso nuestra ley de patrimonio nacional es del año 33, la ley del tesoro, que se llamaba la ley del tesoro artístico nacional, en el sentido de que lo máximo en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX lo mejor era un tesoro. Hoy en día ese concepto de tesoro es un concepto obsoleto 100%, pero en realidad ese es el sentido que veía Beatriz, que estaba detrás de nuestro Instituto de Investigación como un lugar en el cual hay muchas joyas que no son desconocidas y por tanto queríamos indicar esos que están ahí, pero están al servicio de todos. Y como además comentaba el año pasado, generosísimamente Paloma y toda su familia nos donó en la labor de 72 años de vida, de trabajo, de una empresa pionera como fue Publicidad Sala, primero con su padre y posteriormente. Entonces, pues teníamos ahí muchos elementos para aglutinar. Bueno, dicho todo esto, pues vamos a empezar a plantearnos un poco, a contar un poco lo que es el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. El Centro de Estudios de Castilla-La Mancha es un instituto de investigación, como otros muchos. Lo que pasa es que no tiene la denominación de instituto, como pueden ser otros muchos institutos de investigación que tiene la universidad. Pero a la vez es un centro singular porque no solamente tenemos líneas de investigación, que es lo que tienen el resto, sino que recopilamos información sobre nuestra región, que todos sabemos que es una región hecha hace nada, con la unión de otros territorios que anteriormente estaban separados, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese discurso. Y, por tanto, se consideró en su momento que era necesario recopilar información para aglutinar a todas estas situaciones, teniendo en cuenta una situación del principio encima de la mesa. No se pretendía quitarle el espacio a nadie, no se pretendía entrar en conflicto con nadie, sino sumar, sobre todo sumar. Porque hace un rato hablaba con una de las personas que está en el Archivo Histórico Provincial, que nos acompaña y me dice: te he mandado un investigador. Nos mandamos a los investigadores de un sitio a otro, porque consideramos que unos u otros tienen la información que requiere el investigador, ¿no? Y luego considerábamos también que, como una entidad pública que se mantiene con impuestos de todos nosotros, tenía que también reflejar en la sociedad una parte de nuestra investigación, que la investigación, como muchas veces pasa, no se quede en un cajón, sino que se transfiera. Y lo transferimos a través de un montón de actividades culturales, docentes, etcétera, etcétera. Por lo cual tenemos tres objetivos que son sobre los que se ha trabajado desde su creación, que fue en 1996, y al frente del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, su primer director, que también nos acompaña, fue Isidro Sánchez, que fue fundamental, junto con el documentalista Oscar Fernández Oralde, que no está aquí hoy, porque está fuera, los que definieron en buena medida algunas de las líneas de investigación que tenemos. Una de las cosas que se tuvo desde el principio, y en eso hay que decir, y bueno, como voy a hablar del centro y no voy a hablar de mí, pues no hay que tener ningún pudor. Fuimos pioneros en muchas cosas, como vamos a ver. Y en ese sentido, entre las cosas que fuimos pioneros es que no solo consideramos que el Centro de Estudios tiene su espacio físico en la tercera planta de la Facultad de Letras, que puede ver la parte de arriba, sino que nuestra proyección ya desde el 96, cuando estaba incipiente todo el mundo de Internet, era no solamente para Ciudad Real, sino para toda la región y para el resto del mundo. Y hay que decirlo así, el resto del mundo. De hecho, el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha es la única institución dentro de la universidad que también hace actividades en Guadalajara. Es decir, que la Universidad Regional solo cubre las otras 4 provincias y Guadalajara depende de la Universidad de Alcalá, y nosotros hacemos pocas, menos que en otros sitios, pero hacemos algunas actividades en Guadalajara y siempre Guadalajara está presente en todas nuestras recopilaciones. Dicho eso, pues en esa vinculación y ese interés por ir a Internet, pues indudablemente la página web es la que articula todo y tiene dentro de los parámetros, está dentro de los parámetros de la imagen institucional de la universidad, pero quizá lo que tenemos que considerar es que a través de esa página web, como dice un investigador, yo puedo investigar en pijama. Dice, desde que estáis vosotros investigo en pijama, no se tiene que desplazar, porque tiene una riqueza de elementos en muchos ámbitos, y totalmente en este
nuestro centro tiene 27 años, con un presupuesto irrisorio, mejor que no se lo digan porque entonces se van a escandalizar. Pero aun con un presupuesto irrisorio estamos haciendo un esfuerzo que está fundamentado en muchas cosas y muchas personas para poder fomentar, facilitar la investigación más allá de nuestras propias líneas de investigación. En cuanto a las líneas de investigación, bueno, les presento para los que no conozcan la sala, que es una sala sumamente agradable, con un silencio, donde hay una parte importante de los libros que se puede acceder, luego hay más libros en depósito allí y más libros en otro depósito. Nuestras líneas de investigación están fundamentadas con un grupo de investigación a día de hoy que tiene la universidad que hay que hacer dentro de la universidad, que se llama Confluencias. Y dentro de ese grupo de confluencias estamos docentes, y por eso tiene esa denominación, de diferentes áreas, no solamente humanísticas, sino también personal, con otros perfiles diferenciados, documentalistas, personas especializadas en edición de libros, etcétera, etcétera. Y como todo grupo de investigación, participamos y colaboramos en proyectos RIMA-RIMA-SI, nacionales y regionales. También en algún momento hemos tenido contratos con administración públicas y entidades privadas para hacer cosas puntualmente y también hemos tenido apoyo al trabajo de investigación de gente de universidades españolas que vienen de estancia al centro o incluso algún extranjero. Ahora mismo tenemos a una chica china allí sentada desde hace unas semanas. Es profesora de español en China y está haciendo aquí su tesis doctoral. Por tanto, pues, es la dinámica normal en un instituto universitario. Pero cuando nos planteamos, hace ya 27 años, qué líneas eran las prioritarias para un centro regional, pues en una reflexión que es dura decirla, pero que estaba ahí, pues indudablemente no podíamos obviar el tema del Quijote. Un instituto de investigación no puede obviar el tema del Quijote. Y claro, con los presupuestos y una universidad joven en formación, pues no se podía plantear tener ediciones maravillosas del Quijote, porque eso ya lo tienen otras instituciones y tal. Entonces empezamos a reflexionar y la reflexión llevó a que la gente identifica el Quijote y episodios del Quijote, pero no lo ha leído. Es una reflexión muy dura y decirla en el ámbito universitario más. Antes de la pandemia estuvimos el documentalista y yo en un curso del Instituto Cervantes en la Universidad Humboldt de Berlín y lo dije delante, esta reflexión que acabo de hacer, la dije delante de investigadores de Cervantes y casi nos echan. Porque reconocer esto pues, en ciertos ámbitos no es, pero es así. ¿Y por qué empezamos a reflexionar? ¿Por qué identificamos episodios de Quijote y no lo hemos leído? Porque a lo largo de nuestra vida recibimos miles de impactos visuales con imágenes del Quijote y los identificamos. Entonces, este cromo que tienen ustedes es un poco esa reflexión, ¿no? Es un cromo maravilloso de los años finales del siglo XIX, de un producto de concentrado de carne que sigue existiendo a día de hoy, de Liebig, de ediciones maravillosas, son 6, está hecha 10 tintas, tenían ya una visión europeísta 100%, porque lo hay en 5 idiomas y están. Entonces empezamos a plantearnos investigación y trabajo sobre el Quijote y no éramos nuevos en esto, sino que a finales del siglo XX en las instituciones de memoria, que es como me gusta a mí hablar ahora de las instituciones de memoria, que son museos, archivos y bibliotecas, pues se había empezado a manejar unos materiales que hasta ese momento no se le había dado importancia, que son los que se llaman efémera, lo efímero, ¿no? Ahí tienen publicaciones y la Biblioteca Nacional hizo una exposición maravillosa en el 2003 sobre ese tema. Y además nos acompaña una persona que hizo su tesis doctoral sobre las muñecas recortables, que es otro de los efémeras y que son muy importantes y todos hemos jugado con ellas, ¿no? En ese sentido, pues empezamos a trabajar con proyectos nacionales y proyectos internacionales, como el que hicimos con la Universidad de Texas, y con un coleccionista de libros sobre esos materiales del Quijote. Y de hecho, pues en esa línea fuimos trabajando. De hecho, en el centro de estudios tenemos, como pueden ver ahí, 22 tipologías diferentes de materiales relacionadas con el Quijote. Como pueden ver, felicitaciones, paypals, etiquetas, todo. Y si hacemos un gráfico, porque porcentualmente se ven, pues ven que las tarjetas postales tienen un protagonismo muy grande. Las tarjetas postales jalonan el proyecto de iconografía popular y otros muchos proyectos
Y en ese sentido, pues están pasando unas imágenes de esas colecciones de tarjetas postales del Quijote del siglo XX que son maravillosas. Como ven, en el reverso no hay nada escrito, nada más que la dirección, porque hasta 1905 solo se podía escribir en el reverso, en el anverso, y en el anverso están. Son 25 postales en el cual Don Quijote sale a tener sus aventuras, pero en el siglo XX. Se arma caballero en una sastrería, sale a vivir las aventuras en un coche, y las 25 postales están escritas en gallego por un poeta del siglo XIX que pudimos conocerlo a través de un estudio de una profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, y es un soneto que nos pone a las mujeres verdes, todo que ¿vale? El día siguiente, el Día de la Mujer, lo más adecuado, ¿no? Entonces, relacionadas con las postales, como hemos visto, es el 60% de la colección, pero son muchísimas y de muchos tipos, ¿no? También dentro de ese conjunto es muy importante, y está en el lenguaje más actual, el cómic, y tenemos una colección de cómics de todo el mundo, una exposición que antes de Navidades inauguramos en el Museo del Quijote sobre los cómics del Quijote, y aquí pueden ver algunos. Hemos hecho cantidad de publicaciones en torno a eso, y seguimos trabajando con la iconografía del Quijote. Quizá a mí personalmente, entre los muchos Quijotes, esta imagen es la que más me gusta, que es de un dibujante italiano, que es Don Quijote de Sancho Panza leonardesco, pues, y además todo el texto está escrito de forma especular, y bueno, hay que estar entre Quijote y Sancho Panza para llevar adelante este proyecto, ¿no? Otra de las líneas de trabajo es la prensa. La razón de la prensa es mucha, porque en torno a la prensa se articula mucho el conocimiento de todo lo que es nuestro mundo, de nuestra región, y el primer director del centro, Isidro Sánchez, es especialista en prensa y presentó su libro sobre la prensa en Ciudad Real hace unas semanas aquí. Nosotros fuimos pioneros en poner prensa histórica en red, y así se nos ha reconocido en foros ya desde la época muy temprana, como es el 2004, como lo podéis ver ahí, e incluso traigo unos pantallazos de nuestra web que en el año 98, como pueden ahí ver marcado, nosotros ya teníamos prensa histórica global, no con buscador a texto completo, sino a través de los números, y teníamos bastante prensa para aquel momento, por provincias y en los enlaces, ¿no? Es curioso, y en ese sentido lo traigo, que la Biblioteca Nacional en el 98, nosotros empezamos en el 98, en el 98 únicamente tenía unos CD-ROM que podías ir a verlos a la Biblioteca Nacional, pero no ponía nada. Y es en el 2004 cuando empieza a poner prensa. Por lo cual, pues se puede decir que, por eso no hay que tener cuidado de decir que indudablemente fuimos pioneros. En realidad, hasta 2008 no empieza, y empieza con muy pocos recursos la Biblioteca Nacional. Teníamos nosotros más, y en ese sentido pues lo tenemos que hacer. Lo mismo pasó con fotografía. Nosotros pusimos en una situación un poco loca a la Biblioteca Nacional, porque le pedimos las fotografías de la guerra civil que tenía la Biblioteca Nacional de Castilla-La Mancha, y nos las pedimos, las compramos, etcétera, etcétera, y pedimos ponerlas en red. Ellos no entraban en su cabeza todavía eso, y nos lo permitieron, y luego después lo hemos tenido que regularizar, porque la Biblioteca Nacional no presta, pero como nosotros habíamos ido previamente, sí que lo hicimos. Entonces, con la fotografía empezamos una nueva línea de trabajo que empieza en el 2004 con un encuentro que hacemos de historia de la fotografía desde el 2004, que primero lo hicimos aquí en Ciudad Real, y que este año lo vamos a hacer en Albacete en noviembre, y será el 10º. Y la fotografía consideramos que también era otro de los elementos con los que teníamos que pensar y trabajar. Esos encuentros de fotografía siempre suponen la publicación de un libro con todo lo que pasa en ellas, y bueno, pues ahí tienen, se pueden descargar y tal, porque como he dicho desde el primer momento, nuestro afán siempre es que se pueda utilizar por todos los ciudadanos, no solamente de Castilla-La Mancha, sino de todo el mundo. No hay cosa más interesante que cuando se cuelga la página de la universidad y te empiezan a llegarnos las quejas. Entonces te das cuenta verdaderamente de lo que se utiliza. Junto con la fotografía pensamos que como línea de investigación teníamos que ir más allá, y en un momento de sensibilidad por parte de la Junta, he dicho un momento porque la Junta no siempre es sensible, no nos engañemos, pues de sensibilidad pudimos llevar a cabo un proyecto muy interesante con la Hispanic Society of America, que fue una exposición que inauguramos precisamente en este espacio, por eso este espacio para nosotros es importante, que se llamaba Viaje de ida y vuelta. Eran 220 cuadros con fotografías de nuestra región, y se llamaban Viaje de ida y vuelta porque eran fotografías que habían salido de nuestro territorio, se habían ido a Nueva York y habían estado durmiendo allí hasta que nosotros empezamos a renovarlas para traerlas aquí. El trabajo con la Hispanic fue maravilloso, sigue siendo fenomenal el trabajo que hacemos con ellos, y dio una exposición que, bueno,
circuló por toda Castilla-La Mancha y fuera de Castilla-La Mancha, y un maravilloso catálogo que si les interesa se lo pueden descargar de nuestra página web y con esas fotos. El tema de la fotografía para nosotros es tan importante y tan latente que decidimos hace unos años, antes de la pandemia, pedir la declaración de doctora honoris causa de Cristina García Rodero. Y Cristina García Rodero fue nombrada doctora honoris causa, nuestra fotógrafa de Portollano, que tiene todos los reconocimientos que se pueden tener en el mundo de la fotografía a nivel nacional y en el mundo, y ella aceptó de una forma entusiasta 100% ese honor, que para ella lo consideró así, pero además para nosotros era doble honor, porque no solamente eso, sino que además es la única mujer doctora que tiene, doctora honoris causa que tiene nuestra universidad, ¿vale? Entonces, pues era romper muchos hitos, y ahí les pongo una fotografía del acto de nombramiento de doctor honoris causa, que está con los padrinos correspondientes. Nuestro interés por la fotografía y en llegar a todos los sitios, esa línea de investigación, se refleja de forma divulgativa poniéndolos en la página web de Flickr, es una red social. Hay 3 redes sociales de fotografía. Yo siempre hago una broma con respecto a eso, pero es que lo que estoy convencida no es una broma. Pinterest, lo siento, es la de las amas de casa, mira muchas cosas. Instagram es para el postureo y Flickr es la seria, lo siento. Flickr es la seria porque para las instituciones de memoria un elemento de referencia siempre es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos sube sus fotos a Flickr. Nosotros subimos nuestras fotos a Flickr, no todas, hacemos una selección, pero para que se hagan una idea, hay veces que nos subimos en 2012, empezamos a poner imágenes a partir del 2013, tenemos unas 7.200 en la actualidad y tenemos 10 millones de visitas. Eso posiciona y visualiza. Son fotografías casi todas sin marcas de agua, las que tienen marcas de agua porque tienen un problema detrás, dar una repercusión total y absoluta. Las tenemos colocadas por álbumes, como pueden ver ahí, en donde pues, se van poniendo por temas, se van poniendo por acciones, etcétera, etcétera. Y el problema de esta página web, yo lo considero un problema, es que los españoles son muy poco colaborativos, ¿vale? Y les voy a poner, porque hay la posibilidad de hacer sugerencias, de hacer comentarios, comentar. Uno de los comentarios que tenemos, cuando se dan cuenta, ninguno es en castellano. Eso es un poco la medida de cómo trabajamos. Es un trabajo colaborativo. En otros casos, ayer me metía en la Biblioteca de Irlanda, en la página de la Biblioteca de Irlanda, y una foto recién puesta tenía 26 comentarios enseguida, en unas horas. Nosotros tenemos cantidad de fotos sin ningún comentario, o comentarios diciendo ¡ay, qué bonita! ¿Vale? Entonces, pues es un trabajo colaborativo y es un trabajo que podemos aprovechar esto. Por otra parte, aparte de las líneas de investigación, pues como comentaba, tenemos labor documental. Está en la Biblioteca de Libre Acceso, que básicamente lo utilizan alumnos y profesores, pero también algunos investigadores que vienen allí a trabajar, en donde hay todo tipo de documentos, tenemos documentos sonoros, etcétera, los tenemos ahí enumerados. Y hay una parte importante de esos documentos que están ahí físicamente, pero hay otra parte que nuestro interés es digitalizarlos, y hacemos la digitalización. Ahí tenemos una imagen de uno de nuestros escáneres, en el cual se ve una alumna que tenemos becarios de colaboración, que son los que nos posibilitan poder hacer nuestros trabajos adelante. En la actualidad tenemos 3, pero en el momento que éramos ricos teníamos 5. Bueno, éramos ricos con la universidad, pero nosotros no ponemos nada. Bueno, entonces, básicamente, pues trabajamos con esos fondos, y ahora nos interesa saber la procedencia de los fondos. Y respecto a la procedencia de los fondos, Beatriz, cuando me ha presentado, ha dicho una cosa que me gustaría utilizar esta plataforma para decirlo. Nosotros no tenemos afán en poseer el objeto, pero sí que tenemos afán en que si hay objetos interesantes, digitalizarlos y ponerlos a servicio de todo el mundo. Beatriz, junto con otras personas, nos han ido dejando sus materiales, los hemos digitalizado, algunas veces hasta se los hemos arreglado porque estaban en un estado malo, los hemos dado una carpetita, le damos una copia y nosotros los subimos. Así damos a conocer nuestras cosas, ¿no? Entonces, pues la procedencia de nuestros fondos puede ser por adquisición, piezas sueltas, colecciones, por cesión, por convenios, porque hacemos muchos convenios con ayuntamientos. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Valdepeñas hicimos un convenio hace muchos años por el cual digitalizamos 36 cabeceras de prensa que había tenido. Valdepeñas tuvo 36 periódicos a lo largo de su vida,
bueno, a lo largo de los años, perdón, y bueno, pues están todos digitalizados y están todos ahí en nuestra biblioteca virtual, de la que voy a hablar inmediatamente. En depósito, que es una figura que a mí me parece interesante, en donación, básicamente las donaciones son de particulares, singularmente, o de intercambio. Por ejemplo, hay una biblioteca de aquí de Castilla-La Mancha que cuando tiene excedente de libros y piensa que nosotros no los tenemos, pues no los envía y cosas así de este tipo. Y la vida del libro continúa. Bueno, todo eso nos lleva a un hecho, que es nuestra biblioteca virtual. Nuestra biblioteca virtual es una biblioteca extraordinaria, también, porque como fuimos de los primeros, así se nos reconoció. ¿Por qué es extraordinaria? Porque nuestra biblioteca virtual nace del convenio con el Ayuntamiento de Valdepeñas para digitalizar, que nos posicionó en la posibilidad de tener una tecnología por la cual nuestros materiales son transferidos a la biblioteca virtual de todas las bibliotecas virtuales de España, que se llama Hispana, y a la biblioteca virtual de todas las bibliotecas virtuales de Europa, que se llama Europeana. ¿Qué tiene de excepcional esto? Porque un investigador de Australia no tiene por qué saber que existe ni el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ni el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Pero si sabe que hay una biblioteca de bibliotecas virtuales de Europa, entrará en ella y tecleará. Así que el material que tengamos en nuestra biblioteca saldrá allí, con lo cual damos a conocer nuestro patrimonio. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos, como pueden ver en la parte superior, libros, publicaciones seriadas, revistas de estudios, material gráfico, folletos, que son interesantísimos, porque muchas veces los folletos es la única huella que queda de las cosas, ¿vale? Y podemos hacer todo tipo de búsquedas, esto está abierto a cualquiera, y tiene un programa que lo que hace es leerlo, es decir, que si nosotros nos metemos en un texto y ponemos la palabra Valdepeñas, pues nos va a salir todos los documentos que aparezca Valdepeñas, y nos lo vamos a poder descargar, nos lo vamos a poder descargar en PDF, nos lo vamos a poder descargar en JPG como foto. Nos lo vamos a, si nos hemos dado de alta, vamos a poder hacer un dossier, vamos a poder hacer una lista, una línea de tiempo, vamos a poder hacer todo. Esto es el paso siguiente a nuestros primeros periódicos, ¿no? Esta biblioteca virtual, que lo ven ustedes ahí inocente, no es nada inocente, porque seguro que muchos de ustedes han ido a la hemeroteca de Lanza, al periódico del día que nacieron. Pues no es en Lanza, han entrado ustedes en el centro de estudios. ¿Vale? Si ahora alguien va a la Asociación Española de Amigos de los Castillos y consulta una cosa, no está entrando en la Asociación Española de Amigos de los Castillos, está entrando en el centro de estudios, ¿vale? Por lo cual estamos posicionando materiales para la investigación a muchos niveles o para, ¿no?, el conocimiento. Todos tenemos afán de conocer y ahí lo tenemos con delante. También, como no podía ser menos, tenemos un buscador en nuestra biblioteca, ¿vale? Que va a libros, folletos, revistas, imágenes, fotografías, etcétera, etcétera. En ese sentido, esa labor documental nos da muchas alegrías. Y entre las alegrías les he traído tres porque yo creo que son muy relevantes. La primera, que como estamos en el mes de marzo, he cogido un poco el horizonte de que estamos en el mes de marzo. Beatriz y yo hemos decidido hablar del mes de marzo. Entonces, para el de San José. Pues miren, esta fotografía la tenemos en nuestra página de Flickr y es la falla que ganó en 1905 y la quemaron en 1906. Bueno, no, en 1905 y la quemaron el 19, la pone exactamente. Es una postal fotográfica, es decir, que hicieron la fotografía, hicieron una serie de postales rapidísimamente, porque esta postal está mandada el día 19, es decir, que en una semana se hizo todo el proceso, y la enviaron. Y como ven, está escrita por fuera, que era lo que pasaba, como hemos visto en las postales de Quijote. Nosotros adquirimos esta postal, la pusimos aquí, y el casal, que es esa especie de organización que tienen para las fallas, la localizó. Y resulta que ellos no tenían ninguna foto de la falla que ganaron. Entonces nos la pidieron y se la dimos una resolución, que podíamos hacer una pancarta de tamaño de un edificio. Y yo le decía al documentalista, creo que el año que viene vamos a salir en los Ninos, porque estaban encantados, estaban fascinados, porque era tener la historia de su falla que había ganado y que no tenía ningún registro. El país, y es la última referencia, utilizó una imagen espectacular que tenemos nosotros, que luego me referenciaré a ella, que es esta fotografía que la hizo Fotosan, que es la llegada del féretro de José Antonio al Valle de los Caídos. Es una imagen única,
El fotógrafo era un personaje muy especial que se subió a la cruz del Valle de los Caídos y hizo un picado desde arriba en el momento que llegó al féretro de José Antonio, y la fotografía más es de unas dimensiones, es así, y no la donaron y hay que considerarla. Bueno, he puesto esos 3 casos, podríamos poner muchísimos más, pero creo que cada uno de ellos presenta una situación. Por otro lado, tenemos lo que es la parte de divulgación. Nosotros, como comentaba, hacemos cursos de verano, conferencias, jornadas de todo tipo, y la divulgación, pues, básicamente tiene diferentes ámbitos. Hacemos muchas exposiciones, siempre con una voluntad de que sean itinerantes, es decir, que no solamente se vean en una población, sino que vayan. Ahora mismo, por ejemplo, hemos hecho 2 que se han hecho 2 copias, una sobre la batalla, que se llama Más allá de Cervantes, que es sobre la batalla de Lepanto, y está recorriendo Castilla-La Mancha y fuera de Castilla-La Mancha, también una del Estatuto. El miércoles vamos a inaugurar aquí en Ciudad Real una con fondos de Publicidad Salas. Hay otra ahora mismo en Toledo que va para Madrid la semana que viene, es decir, que nuestra idea es que siempre toda, y otra en el centro de estudios que se llama Castillos en Papel, que está relacionada con el Congreso de Castillología que hubo la semana pasada. Es decir, todo ese tema de nuestros fondos, nuestra investigación se refleja en exposiciones, y aquí ven la puerta del Museo de Santa Cruz con la exposición de Viaje y de Vuelta. En los años del Quijote, pues en el 2005, la saturación que cogemos todos, pues hicimos de iconografía del Quijote, y he traído aquí unas imágenes porque las exposiciones algunas veces se ponen en sitios atípicos. Esto es la iglesia del Salvador de Toledo, que fue donde se inauguró esta exposición, o el Palacio de la Infanta de Guadalajara. Y en relación con la exposición de Viaje de ida y vuelta, pues es en el Museo de Santa Cruz, con estas maravillosas imágenes de las naves del Museo de Santa Cruz con la exposición y con esas grandes fotografías, o con el acercamiento a la figura de Huntington, el fundador del Hispanic, y lo que supuso esa exposición. O también en la Casa de Cervantes, otra de las exposiciones que es de un dibujante esloveno que, bueno, pues recorrió buena Castilla-La Mancha y buena parte de España de la mano de nuestro centro y de la Embajada de Eslovenia, y nos dio muchas satisfacciones. Luego ahí hacemos trabajos y exposiciones, cursos de veranos con exposiciones como esta de los conventos de Toledo, que como saben hoy es un tema complejo. La desaparición de monjas supone la pérdida de estos espacios. Hicimos una exposición que se llama El Curso del Tiempo y un curso de verano, El Curso del Tiempo, ¿no? O hacemos exposiciones también solamente virtuales, como esta que con el estudio del compañero de la asociación y catedrático jubilado de la Universidad Félix Villez. Bueno, esas son las 3 líneas con las que trabajamos. Ahora vamos a ver cómo trabajamos, ¿no? Porque detrás de esto, ¿qué metodología trabajamos? Bueno, pues nuestra metodología de trabajo la vamos a ver con esta imagen, que es una imagen del fondo, ¿vale? Es una imagen de la revista Bisagra, que tenemos el fondo de la revista Bisagra en el centro de estudios. Y esa imagen de los elefantes tan disciplinados cruzando por el paso del cebra es la mejor. Ya saben que el elefante dicen que es uno de los animales que tiene más cabeza, ¿no? más cerebro y más, pero además es muy disciplinado, va para uno detrás del otro y tal. Pues así es nuestro trabajo, poco a poco, con mucha cabeza, porque nuestro documentalista es el que me pone a mi calma. Yo llevo centrifugada y bueno, ¿qué quiere decir esta metodología? Bueno, la metodología es que tenemos que tener la flexibilidad de cambiar nuestro sistema de trabajo en función de los materiales que tenemos. Y los materiales, sobre todo, hay algunos de ellos que exigen que primero, antes que nada, los limpiemos, porque muchas veces hemos tenido que limpiarlos para quitarle los problemas que en la conservación podrían venir posterior. Luego, la mayor parte de las veces lo que buscamos es la digitalización, para que luego no haya que manipularlo nunca más, lo tenemos en formato digital, diferentes tipos de digitalización, y una vez digitalizado eso se cataloga, ¿vale? Para no tenerlo que manipularlo y tal. De Bisagra, esta imagen en concreto, pues nos acompañó una persona que digitalizó 21.000 diapositivas. Se tragó las 21.000 diapositivas de Mercedes. 21.000 diapositivas de Bisagra está digitalizadas. Ahora estamos digitalizando los positivos de Bisagra y nos quedan miles de negativos, ¿vale? Esa metodología nos va a dar lugar a una sistematización de la información.
Entonces, en esa sistematización de la información, por ejemplo, pues pensando que hubiera 9 de marzo, he cogido en la biblioteca virtual, que es el registro de 9 de marzo más antiguo que me salía, y el 9 de marzo de 1834 es el registro más antiguo de esta fecha que tenemos en la biblioteca virtual, que es el boletín oficial de La Mancha. Todavía no existía la provincia de Ciudad Real, sino era la provincia de La Mancha, y tenemos ahí. Y al lado tenemos otro de los registros, que es el periódico El Castellano, que es 100 años después, 100 años antes que ahora, en 1923, el Castellano, el Diario de Información, que lo tenemos también ahí. En cuanto a publicaciones, pues tenemos una publicación de la Catedral de Cuenca, que se había declarado Monumento Nacional después del hundimiento de la fachada, y es el documento de la Comisión de Monumentos, que es una maravilla ese documento. O un interesantísimo viaje a pie, que se hizo en octubre de 1922, de Juan Larreta y Francisco Prieto, que hicieron un viaje por la provincia, por La Mancha, también publicado en 1923. Quizá, le da con tanta fuerza. Quizá dentro de la biblioteca lo más llamativo y lo más conocido por todos ustedes es el periódico Lanza, que lo tenemos entero y que lo empezamos nosotros digitalizando, pero que no teníamos los años anteriores, estaba muy en uso, y el director del centro, Isidro Sánchez, pues, planteó la posibilidad de que se digitalizaran todos los números antiguos y todos están ahí. También junto con eso pues tenemos el boletín que he hecho antes referencia, he cogido unas cuantas cosas, pero que son interesantes para nuestro territorio y para la investigación. El boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, que tiene una información riquísima de muchos ámbitos, con los castillos, con planos, las rutas, la Asociación Española hacía rutas por los castillos, incluso el día que se celebraba el Día de los Castillos, el 22 de abril del 49, se declararon todos los castillos de España Monumento Nacional, hacían vuelos, durante 3 años hacían vuelos por encima de los castillos, vuelos reales, no con drones. También hicieron concursos de fotografía, etcétera, etcétera, y todos estos materiales, junto con las actas y demás, los tienen todos ustedes disponibles. También tenemos convenios con fundaciones privadas, como por ejemplo la Fundación Gregorio Prieto, y esto es una primicia que dentro de una semana será público. Hemos digitalizado materiales de la Fundación Gregorio Prieto, fotografías de él, por ejemplo, ahí en su estancia en Italia y en Grecia, ahí vemos a Gregorio Prieto, y vamos a poner un fondo bastante interesante, por no decir muy interesante, sobre Gregorio Prieto próximamente. En proceso, pues tenemos siempre muchos procesos, muchas cosas, quizá demasiadas algunas veces, pero vamos poquito a poco, como los elefantes. Y aquí tenemos, por ejemplo, Amador Ruibal, que es una persona que hizo su tesis doctoral sobre los castillos de la provincia de Ciudad Real. Nos ha dado 1.400 diapositivas de castillos de toda la provincia de Ciudad Real, que los estamos digitalizando en este momento. Y también estamos poquito a poco, porque el fondo es tan riquísimo y tan apasionante, que no se pueden imaginar lo apasionante que es el de publicidad SARS. Ahí tenemos una serie de los materiales de publicidad SARS que vamos dando a conocer y que el miércoles vamos a inaugurar una exposición, y en un futuro más ya se ha hecho una comunicación en un congreso que se va a publicar. Estamos trabajando con ella a 2 niveles. Primero, trabajando, nos dieron los materiales perfectamente ordenados. Javier y Paloma, muchísimas gracias porque nos facilitan mucho, pero luego hay que digitalizarlas, meterlas en papeles no ácidos y demás, y estamos con eso. En realidad, pues ahora llega casi el descanso de todo lo que estoy hablando, ¿no? Este maravilloso anuncio de descanso para los cines que hizo Esteban Salas. Creo que se merecen todos los homenajes del mundo. Bueno, los fondos que tenemos. Bueno, pues a partir de ahora vamos a ver fotos, que es lo que nos gusta a todos, y vamos a dejarnos esto. Bueno, pues tenemos adquisición de piezas sueltas. Y bueno, pues ahí tenemos en la Alcázar de Toledo 2 maravillosas fotos de Jean Laurel, el fotógrafo francés que se instala en España en la segunda mitad del siglo XIX, y tenemos el Alcázar antes y después de un incendio. El Alcázar ha tenido muchas historias, no solamente eso. O tenemos álbumes fotográficos del maravilloso fotógrafo de finales del siglo XIX, Casiano Alguacil, de Toledo, con ese álbum maravilloso de terciopelo, con fotografías albúminas, por ejemplo, del facistol de la catedral, o pues, otras imágenes de San Juan de los Reyes y de Puente. O tenemos fotografías de la Masilla de Alba, de Jesús Cañas, o de Guadalajara, o esto es para los culipatos. Ay, está, que no me quiere.
Esto es para los culipados y que estamos cerca de Semana Santa. Es el Cristo, el Jesús Nazareno de San Pedro y la Dolorosa de Santiago, las imágenes de antes de la Guerra Civil, ¿vale? O otro fotógrafo de Castilla-La Mancha, de Luis Escobar, una fotografía de Albacete, que es una postal circulada durante la guerra con censura, como militar, ¿no? Terminantes y el reverso. También adquirimos colecciones, el Fondo Fotográfico de Bisagra, que tiene fotografías de todas las fiestas de todos los pueblos, de las corridas de toros, todo lo inimaginable, y también de cosas tan interesantes como la llegada de este acto que vino Rigoberta Menchú aquí a Ciudad Real, ¿no? O imágenes de las labores del campo, muchas de ellas que ya no están o han desaparecido, que nos permite hacer todo tipo de lecturas. Es para pasarse mucho. O donaciones de particulares, aquí tenemos la foto que nos pidió el país, como ven es espectacular. Es una foto que por lo que sabemos estuvo en casi todos los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, y bueno, solo conocemos estas. O tenemos postales mandadas por los soldados de la División Azul a sus madrinas de guerra. Entonces es una postal alemana, que pasa a la Legión Azul y escrita para una madrina de guerra que es esa figura. O de la llegada a Fuenllana, de los restos, es un relicario de Santo Tomás, o cosas tan interesantes como Viajero, que empieza la marcha, ¿no? Con esa paleta, ¿no? Que es esto. O nuestros queridos bombos, con puesto el reverso, porque en fotografía también hay que ver los reversos, porque por ejemplo esta es una fotografía que nos demuestra que se ha utilizado en ediciones y pone las medidas con las que se iba a maquetar, el sello del fotógrafo, es decir, es interesante anverso y reverso. Luego tenemos depósitos, y aquí tenemos una parte del depósito de Matos, el fotógrafo de aquí de Ciudad Real. Para nuestra desgracia voy a utilizar una imagen. Tenemos lo que se llama la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Ahí está medio Ciudad Real, sus fotos de carnet y demás. Son fotografías que tienen muchos problemas de propiedad intelectual y de protección de datos. Entonces son fotografías que están ahí. Nosotros hemos entresacado aquellas que no tienen problema, como las dos que ven ahí, pero luego las fotografías de DNI, de bodas y demás son muy complejas y por el momento eso no nos dedicamos tiempo a eso, que pueden ver algunos de estos. Pero tiene reportajes tan interesantes como es este, que es del convento de San José de Melagón, que es de las monjas de clausura, no se puede ver, pero hicieron una visita, están las fotos, no hay fotos de monjas, pero nosotros tenemos fotos de monjas de otros conventos de Toledo, que aunque eran de clausura se dejaron fotografías, pero en este caso no, o esta maravillosa del Teatro Cervantes de Ciudad Real, o de unos pueblos de colonización, todas son fotografías de Fondo Matos, ¿vale? Y indudablemente publicidad salas y uno de los anuncios, ¿no? Los anuncios son buenísimos porque hacía anuncios para prensa, hacía anuncios para la hoja, hacía anuncios para todo. Y bueno, pues he puesto un anuncio que se anunciaba a sí mismo, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que considerar y hacer un retrato de lo material que tiene el centro, con respecto a la fotografía, pues tenemos todos esos tipos de materiales, tenemos cámaras de fotos negativas, tenemos lusómetros, tal. Incluso estamos planteándonos hacer una exposición con todos esos objetos. Pero, como decía, no nos interesa tanto lo material, ninguna vez simplemente queremos lo digital. En ese sentido, tenemos que dar las gracias, y muchísimas, hoy estoy gracias, pero es así, tenemos que dar gracias a mucha gente, que en uno de los encuentros de historia de fotografía nos vino a presentar una persona nacida en Villamanrique, aquí en la provincia de Ciudad Real, pero siempre en Madrid o en Barcelona, Marisanta García Felguera, que le llevó a ella un daguerrotipo de un coleccionista vasco, daguerrotipo de una vista de Toledo. Es la fotografía más antigua de Toledo. Pues han sido tan generosos que nos permiten tener el daguerrotipo digitalizado y darlo a conocer. Hicimos una exposición, tenemos un vídeo en internet y demás, y es la imagen más antigua de toda Castilla-La Mancha, y es en concreto de Toledo, y la tenemos en formato digital. Luego en formato nuestro pues tenemos cosas como la Puerta del Sol en obras, la fábrica de armas, que es sede de la universidad, y otros muchos edificios, como por ejemplo la Masilla de Alba, postales escritas, en anverso y reverso de Toledo, y de personajes de
situaciones y bueno, lo interesante es que había un coleccionismo tan feroz, había un coleccionismo de postales que se intercambiaban entre ellos. Entonces aquí pueden leer: Dolores, os he comprado una colección de 50 postales de Madrid. Esta había en 1903. Entonces había intercambio de postales entre los coleccionistas, o eran los WhatsApp, ahora mismo ya llegaban la postal, ya llegaban, mañana voy para Manzanares, ¿vale? Y mandé una postal de Madrid. Esto. Y de esto tenemos mucho, y además tenemos mucho y muy interesante, porque a día de hoy en el mundo de la historia hay una nueva tendencia en la historia que a mí me encanta, que es la historia de las emociones, ¿vale? Y en eso de las historias de las emociones, los reversos de las postales nos dicen mucho. Todos tenemos postales en casa y cuentan muchas historias. Nosotros en el centro tenemos postales que nos cuentan muchísimas historias. No las podemos poner porque es la intimidad y vienen los nombres, pero son interesantísimos. De hecho, un joven investigador vinculado al centro, que el otro día recibió el premio Mejor Joven Investigador de Castilla-La Mancha, ha hecho su tesis doctoral sobre las postales que escribían los soldados de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, que eran importantísimas porque eran pues como se comunicaban. Hasta en Francia se hizo unos correos paralelos que en un año, en 1914, circularon 40 millones de postales de los soldados. Bueno, pues esas emociones nosotros las tenemos, es decir, que no solamente tenemos que pensar en la postal como la imagen, sino lo que cuentan, las historias que cuentan. Y dice que historias también hay postales estereoscópicas, o esta postal de Ciudad Real, que a ver qué busca Ciudad Real aquí, a ver cómo es esta postal que está hecha seguramente desde la espadaña de la iglesia de los jesuitas, que se puede ver, pues si no se sitúan, pero eso no sitúo yo. Se pueden situar aquí en la torre del ayuntamiento, ¿vale? Y en la casa Barrenegoa, que es donde está hoy, creo que la tienda de Punto Roma. Sí. Estoy haciendo publicidad. Y aquí, bueno, pues tenemos postales que nos permiten encontrar ese Ciudad Real que ya no existe, o la llegada de la modernidad a esta maravillosa plaza que es tan bonita de Alcaraz, con un coche de un Forte. Tenemos un compañero en el centro que es un friki total de los coches y nos va documentando los coches, que nos vale muy bien para saber qué fecha está hecha la foto, porque claro, el coche a partir de una fecha está, o nos permite conocer cosas que a día de hoy siguen existiendo pero que no imaginamos que estaban en Castilla-La Mancha. Esta es la Casa del Castañar, que es una finca alucinante que está hecha a base de trozos de edificios antiguos, ¿no? O el Hotel Pizarroso en Ciudad Real, que ¿dónde estaba el Hotel Pizarroso? En la calle Castelar. ¿Y dónde estaba la casa de Castelar? A ver, esto se lo dejo de tarea, mañana examino. El interior de los hoteles nos interesan, o edificios que conocemos con otros usos, como el hospicio, ¿vale? O como muchas veces nosotros mismos nos hemos encontrado haciendo que cogemos una postal de sitio en el que hemos estado y marcando con una crucecita, yo estoy aquí, pues esa es. Ahí esta postal dice, yo estoy aquí quedado. Pues de ahí luego en el texto. De edificios que existían, que siguieron existiendo y hoy ya no existen. O las imágenes de la modernidad, el tren y la gente allí pegando el tren, el vapor, las estaciones de ferrocarril, que ya no existen, la de Ciudad Real o la de Albacete, que ya tampoco existen, o los globos aerostáticos, o los primeros aviones, porque hay aeropuerto en Albacete, pues ahí lo tenemos. O la destrucción de nuestro patrimonio durante la Guerra Civil, o la pobreza de la posguerra. Estas son unas imágenes durísimas que tenemos de Cuenca, que las hizo un director de sanidad. Así era una escuela de la posguerra en un pueblo de Cuenca. Exactamente en un pueblo que se llamaba Tres Juncos. O nuestras industrias. La minería, las bodegas, las más modernas, las menos modernas, o la llegada del desarrollismo que arrasó con nuestras ciudades y nos dejó lo que tenemos hoy, y mejor no decirlo. También las costumbres, pues, los atracanes y las mujeres yendo a las fuentes a coger agua en Toledo, pero también en otras poblaciones, como por ejemplo en Atienza, o en Villamarea, o cuando llegaban de la sierra con la paja a las casas en Daimiel, o los mercados donde se unía modernidad con coches y con carros, o nuestras romerías, o nuestros bordados, o nuestros bailes y celebraciones, algunas más o menos llamativas, como esta con el cura subido
alzajadas, que los curas no se tenían que subir a alzajadas, se tenían que sentar como amazonas. No sé de Rubio se está como amazona, pero hay fotos con él como amazona. O festividades como la de la Marcha del Cristo del Saúco, que sigue siendo idéntica, ¿vale? O la de la Virgen de Peñarroya en su llegada a la Solana, ¿vale? O también de retratos, los retratos de nuestros dignatarios y políticos, de la Galería de nuestros representantes en 1869, o nuevamente Sancho, o las modernísimas terreras de Tomelloso, que hicieron que hubiera una portada en blanco y negro en 1898 diciendo que había mujeres que vestían pantalones, porque las terreras vestían pantalones. ¿Pero por qué vestían pantalones? Ellas se sentían muy orgullosas. Ellas sacaban las tierras haciendo las bodegas en Tomelloso. Y eran mujeres que se sentían tan orgullosas que incluso iban al estudio fotográfico con su ropa a hacerse fotografías. ¿Vale? O vinculado al mundo militar, los recorridos de la Academia Militar por Castilla-La Mancha, o los potentados que hacen postales con el fotografiado para... Aquí tenemos a Luis Palacios, que tenía su bodega, que se hace en su coche con su chofer, y él sentado ahí, se hace una postal. Las postales eran una forma. O cosas que parece que Castilla-La Mancha no iba a ver nunca, como polo, en otra finca de Sargantes, con una casa alucinante, pues jugaban al polo en los años 20 y hacían las postales para esto. O imágenes de la dureza, que son muy parecidas a las que estamos viendo ahora mismo en Ucrania, la salida de la gente por la frontera de Francia. Tenemos una colección muy dura y ya está posible más dura de esa salida por Francia. O de esa dureza o de esa España que hemos tenido estacionada, que no ha sido tornada, de la gente que vivía en cuevas. Aquí en Ciudad Real vivía gente en los restos de la muralla. Allá, yo no sé, me toma mañana el PowerPoint con estas imágenes de los niños viviendo en las cuevas. O una fotografía que ganó Eduardo Matos en 1962, un primer concurso, que no hemos encontrado el segundo, pero lo ganó primero, por lo menos, sobre la Guardia Civil. Entonces, esta foto se llama Caballeros del Ideal. O la fotografía del minutero, todavía existen los minuteros en algún sitio, que cuando llegas te hacen la foto con el paisaje, entonces está la vista de Toledo. Detrás del árbol pequeñito se ve el Alcázar derruido. El Alcázar estuvo sin acabar la restauración hasta el año 72, porque fue una huella muy presente de lo que había pasado durante la guerra. Esta está hecha desde frente. O cuando hacíamos los fastos de los 25 años de paz, con los mares de Castilla, el pantano de Entrepeñas, antes de que se llevaran el agua a Levante, y no he dicho nada. O yo creo que todos nos hemos visto reflejados alguna vez en este tipo, ¿no? Es como que sentimos el calor y el fresco debajo del pino, ¿no? Hay fotos que te permiten añorar y demás, ¿no? O cuando llegó la modernidad, el Doge, que fueron los coches de barreros y demás, y aquí las señoritas, todas en pose, esto es políticamente incorrecto, totalmente. Bueno, todas esas fotografías nos permiten recobrar tiempos y he hecho una súper selección para hacernos este paseíto, ¿no? Por aquí. Pero si quieren ustedes pasear, el miércoles 15 a las 7 de la tarde inauguramos una exposición con fotografías del fondo de Esteban Salas, de Publicidad Salas, que están gratamente. Disfrutamos de ellas en el centro y pensamos que pueden disfrutar ustedes, que se llama Ciudad Real Recobrado, que sinceramente a algunos nos ha costado trabajo decir lo que era. ¿Vale? Este es el cartel anunciador, que no sé si reconocen lo que es, pero es la esquina de la Plaza del Pilar con el arranque de la avenida del Rey Santo, ¿vale? Y si ven por aquí, no hay nada construido. Después de esto. La avenida del Rey Santos no existía. No existía nada. Entonces enseñas esta foto y no piensas que es Ciudad Real, ¿no? Pues yo creo que va a ser una exposición muy reveladora. La vamos a inaugurar con el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real en el patio del casino, y va a estar hasta la primera semana de mayo. Yo creo que va a ser una exposición. Son 42 fotografías. No hemos pretendido presentar ni investigación ni nada, simplemente las presentamos y disfrútenlas y recóbrenlas o reflexionen sobre lo que hay.
Y ya para terminar, solo puedo decir que muchas gracias a todos los becarios que han pasado a lo largo de estos 27 años, que nos han ayudado a digitalizar y a trabajar, porque en realidad la única persona que está en plantilla es nuestro documentalista, a todos los que han colaborado a lo largo de estos años, como personas, como he comentado, desde que nos acompañan, que nos han ayudado, a las instituciones, empresas y personas que nos han dejado sus materiales para digitalizarlos y para que todos ustedes puedan trabajar, y a los sucesivos miembros que han estado vinculados al centro de estudios, que ahora mismo yo soy la cara, pero aquí está mi antiguo director y otra gente. Y muchas gracias.